La corriente es el flujo de electrones que pasa en determinado tiempo, el cual busca siempre el camino más fácil, es decir, menor resistencia. Su unidad de medida es el amperio. En un circuito eléctrico pueden llegar a surgir algunos defectos, los cuales se clasifican en tipos de falla. Fallo a masa. La carcasa se encuentra energizada accidentalmente. Falla de conducción. La conducción permanece omitiendo interruptores. Fallo a tierra. Debido a un defecto en el circuito, la corriente se desfoga a tierra. Cortocircuito. Contacto entre conductores con diferencia de potencial. Falla por aislamiento. El recubrimiento del conductor se encuentra desgastado. Contacto directo. Se define como un contacto directo al tocar una parte activa del circuito, como son los conductores. Se define como contacto indirecto al contacto de una persona con masas metálicas accidentalmente energizadas. Para evitar estos contactos existen diferentes métodos de protección. En la electricidad podemos encontrar estas 5 reglas de oro. Número 1, desenergizar. Número 2, asegurar contra reconexión. Número 3, verificar ausencia de tensión. Poner en cortocircuito o tierra. Y número 5, delimitar el área. Recuerda siempre tomar en cuenta el equipo de protección personal, ya que evita accidentes o ayuda a disminuir la gravedad de los mismos. Los más esenciales serían, en nuestro caso, botas de seguridad, overol, casaca. Los componentes eléctricos también cuentan con protecciones, que se clasifican en Clase 1. Dispositivos con carcasa y conexión a tierra, por lo general, electrodomésticos. Clase 2. Dispositivos con carcasa dieléctrica que no necesita puesta a tierra, por ejemplo, taladros y televisiones. Clase 3. Dispositivos que trabajan a baja tensión, de 25 volts de corriente alterna y 50 volts de corriente directa, que no afectan al ser humano, por ejemplo, control de televisión, cargador de celular, etc. Voltaje de baja tensión. Voltaje que se puede manipular sin ningún riesgo. Va desde 0 a 25 volts, corriente alterna, y de 0 a 60 volts en corriente directa. Voltaje de protección. Se puede utilizar como el voltaje self, que va desde 25 a 50 volts, corriente alterna, y de 60 a 120 volts, corriente directa. La diferencia sería que se necesita colocar una protección extra. El disyuntor de corriente residual funciona como comparador entre la corriente de entrada con la corriente de salida, y en caso de que haya una diferencia mayor a 30 mA, el dispositivo abre el circuito asegurando los componentes. Recorridos de corriente por el cuerpo humano. El tronco opone menos resistencia al paso de la corriente que los brazos y las piernas. Vigila que tu entorno sea seguro y que se cumplan las normas de seguridad. Si esto no ocurre, tienes derecho a exigir su cumplimiento. Área 1, normalmente ninguna reacción. Área 2, normalmente ningún peligro físico. Área 3, normalmente ningún peligro de fibrilación ventricular. Área 4, posible fibrilación ventricular hasta 50% de posibilidad. Área 5, peligro de fibrilación ventricular arriba del 50% de posibilidad. Para saber cuánta corriente pasa sobre esta persona, tenemos que analizar qué resistencias se oponen antes de él, considerando también la resistencia de su cuerpo. Podemos observar que primero la corriente pasa
por la resistencia de la Tierra, RB, que es igual a 0.8 ohms. También notamos que la resistencia en donde está parada la persona es de 1.4 kiloohms y la resistencia que se opone a la persona es de 1 kiloohm. La suma de estas es de 2400.8 ohms. Para calcular la corriente sabemos que la fórmula es voltaje sobre resistencia total. En este caso, el voltaje es de 230 volts, porque el equipo que está tocando la persona está conectado a una línea neutra. Por lo tanto, la corriente sería de 0.0958 amperes. Y esto lo multiplicamos por 1000 para convertirlos en miliamperes, quedando como resultado 95.8 miliamperes, que redondeando nos da 96 miliamperes.